Estudiante de octavo, buenos días. El tema de la clase de hoy son las características demográficas de Colombia. A lo largo del periodo hemos visto primero la introducción a la demografía, principales conceptos demográficos como tasa de natalidad, proyección, esperanza de vida, entre otros. Y en las semanas anteriores ya hemos visto las principales características demográficas a nivel mundial, lo que fueron las exposiciones de ustedes, pero a partir de hoy vamos a profundizar cómo es demográficamente Colombia. Por hoy solamente vamos a hablar de dos elementos que son la densidad de población del país y cómo se presenta la pirámide de población. Lo primero que hay que hacer es una aclaración. Las páginas que ya dejé en el blog, en la página 134, el primer párrafo, que es el mismo que ya está acá resaltado con el cursor, presenta una imprecisión. Estos son cartillas de ediciones de 2017-2016. Si se fijan, acá dice que se proyectaba que para 2018 Colombia tuviera más de 50 millones de habitantes. Sin embargo, esa proyección que se planteaba ahí en el texto no se cumplió. ¿Por qué? Porque de acuerdo a datos del DANE, para esa época, para el 2018, es decir, Colombia apenas tenía 48 millones de habitantes. De acuerdo al mismo DANE, vamos a superar los 50 millones de habitantes apenas hasta junio de este año, es decir, dentro de unos 3 meses. ¿Y en dónde encontramos la mayor parte de la población? Fíjense, por ejemplo, en el mapa de la página 136, que es el mismo que presento acá en la pantalla. Antes de mirar el mapa, recuerden que todos los mapas, casi siempre en la parte de abajo, van a presentar unas convenciones. Estas convenciones son estas figuras o cuadros normalmente identificadas por colores que les estoy señalando acá con el cursor. Esto nos permite que ubicar en el mapa información sin necesidad de que los mapas estén llenos de letras que no se puedan leer. Entonces simplemente se ubica la figura correspondiente y nosotros con la convención nos ubicamos. Fíjense en estas convenciones. Estas convenciones nos van ubicando desde el color amarillo más claro, pasando por naranja hasta llegar a los colores rojos más intensos, ya el último ya casi un café, la cantidad de población que tiene el país por región, teniendo la menor cantidad de población, ¿quiénes? Precisamente los de amarillo más pálido, y mayor población, este cuadrito acá que ya es un rojo ya casi café. Miren el mapa. Si miran el mapa se pueden dar cuenta que la mayor parte de la población del país se encuentra concentrada en la región andina y secundariamente en las regiones Caribe y en la región Pacífica. Fíjense, por ejemplo, cómo las ciudades con mayor población son, primero, evidentemente, la ciudad de Bogotá, capital del país, gran parte de Cundinamarca. Hay una gran cantidad de densidad de población acá en norte de Santander. Y fíjense lo que mirábamos en clase cuando vimos el concepto de densidad de población, que muchos se sorprendían. El municipio de Neiva tiene una densidad de población muy baja comparado con otras ciudades como Bogotá o Medellín. ¿Y eso por qué? Porque nosotros normalmente pensamos que el municipio de Neiva es muy pequeño cuando no es cierto. Se dieron cuenta cuando trabajamos en sus mapas que la extensión de Neiva, Neiva es uno de los municipios más grandes del país. Lo que pasa es que el área urbana en nuestra ciudad es muy pequeña. Acuérdense en el trabajo del mapa que hicieron con los colores. Neiva lo que mayor extensión tiene es área rural. Es decir, Neiva como tal es un municipio mucho más rural que urbano. Sin embargo, acá aparece con el color rojo porque Neiva es de las ciudades del país con mayor cantidad de habitantes. No más que Bogotá, por supuesto. Tiene muchísimo más. Pero sí fíjense que Neiva a nivel nacional es de las ciudades con mayor población. Y fíjense además cómo hay grandes partes del país, principalmente las regiones Orinoquía y Amazonía, en donde la cantidad de población es muy mínima. La densidad de población es muy baja. Incluso en partes del Pacífico como la zona norte del Chocó, que es la parte acá que le estoy señalando con el cursor. Entonces, en conclusión, primera característica demográfica importante del país es que la mayor cantidad de la población se encuentra concentrada principalmente en la región andina.
Devolvámonos a la página 134. En la página 134 van a encontrar dos gráficos con barras de color morado y verde. Esos dos gráficos en demografía se conocen como pirámide de población. ¿Por qué es una pirámide de población? Fíjense que en las dos barras comparadas forman como una especie de triángulo, muy parecido a un triángulo. ¿Esas pirámides de población para qué sirven? Sirven principalmente para darnos cuenta de qué edades son la mayoría de la población del país. Entonces fíjense que va por grupos de población, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, 10 a 14 y va subiendo hasta el último conjunto de población que son de 80 años y mayores. Se presentan dos gráficos, lo comparan. Uno, la pirámide de población del país de 1985 y el otro, la pirámide de población del país de 2015, perdón. Lo primero que uno al comparar los dos gráficos es darse cuenta, primero, que el número de la población del país está aumentando a lo largo de los años. Fíjense cómo los gráficos de barra de 2015 son muchísimo más largos que los que se presentaban en 1985. Primer detalle. Segundo detalle, esos dos gráficos se están comparando no solo las edades, sino también el género al que corresponde la población. Con el color morado está comparando los datos de las mujeres, mientras que con el color verde va comparando el de los hombres. Si nos damos cuenta, para 2015 nos podemos dar cuenta que hay una mayoría de mujeres en el país, por 1 millón de diferencia aproximadamente, un poco más de 1.400.000. A 2015 se presentaba esta información. Y lo otro a revisar es cómo va aumentando la población de acuerdo a la edad. Cuando la cartilla presenta como subtítulo un país que se envejece, no quiero que se confundan y piensen que en estos momentos hay una mayoría de población vieja o de mayor edad en Colombia, cosa que no sucede. En Europa vimos que sí, en Europa hay una tendencia a que la población sea de mayor edad, pero no en Colombia, porque si ustedes miran los gráficos, se van a dar cuenta que hay mayor población de qué edad. En 1984, de 0 a 4 años, y cuando van aumentando 80 y más, va disminuyendo. Lo que sucede es que a lo largo de los años está aumentando un poquito más el número de habitantes que teníamos entre 60 y 64 que los que teníamos jóvenes. Es decir, ese gráfico que estoy mostrando en este momento es el de 1985. Miren la edad de 0 a 4 años. Comparando los gráficos, el mayor número de población en ese momento eran de 5 a 9 años en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres era la edad de 20, 24 y 15 y 19 años. Es decir, que claramente una mayoría de población joven hacia 1985, mientras que el número de población que tenía 80 y más años eran muy pocos. Pero para 2015, estos poquitos que hacían parte de la tercera edad ya han ido aumentando en un número bastante amplio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Los números que aparecen acá es el porcentaje de la población de esa edad. Fíjese que el más grande, a 1985, que era 5 a 9 años en el caso de los hombres, si podemos ver están aproximadamente entre un 6 y un 8%. Fíjense en acá la línea imaginaria que estoy haciendo con el cursor. Y en el caso de las mujeres, lo mismo, un promedio entre 6 y 8 años. Fijémonos a 2015, 0 y 4 años. Claro, ya ha aumentado a 8. Pero el de 80 y más años no llegaba ni siquiera a un 1%. En cambio, para 2015 ya está llegando, tras de una línea imaginaria, entre 2 y 4%. Es decir, que la tendencia en estos momentos en Colombia es, aunque sigue siendo la mayoría joven, está aumentando cada vez más el número de los habitantes de mayor edad. Por eso la cartilla dice un país que se envejece.
¿Y debido a qué razón? ¿Por qué está envejeciendo progresivamente el país? Debido a dos razones que lo señala la cartilla. Primero, porque ha disminuido la tasa de fertilidad, es decir, no están naciendo tantas personas, no están naciendo tantos niños como sucedía antes. Es decir, las familias colombianas ya no tienen en promedio tantos hijos como tenían antes. Antes podían tener en promedio 3, 4, hasta 5 hijos. Ahora en un promedio pueden tener 2 o 3. Ha bajado la tasa de fertilidad. Pero también ha aumentado la esperanza de vida. La calidad de vida del país ha mejorado. Es decir, que si antes uno podía fallecer en promedio a los 60 años, ahora puede durar en promedio un poquito más, superior a las 70. Como ahora tenemos mayor esperanza de vida, es decir, vivimos más, pues, digámoslo en unas palabras muy exactas y que no son como muy, no son unos términos muy científicos, ahora la gente dura más, vive más, entonces por eso hay un poquito más de personas ancianas de la tercera edad en ese momento en el país. Entonces, con esto ya vamos cerrando este pequeño audio. La idea de eso era simplemente hacer la introducción al tema. Quiero que se queden con las dos ideas principales. Primero, que la mayor cantidad de población del país se concentra en las regiones andina, Caribe y parte del Pacífico. Y segundo, que aunque en estos momentos en el país sigue existiendo una mayoría de población joven, lo que podemos ver en la pirámide de población es que poco a poco está aumentando el porcentaje de población de mayor edad, lo cual está claro, en estos momentos no significa que sea algo malo. ¿Y por qué no es algo malo? Porque recuerden que una de las principales causas es que ha mejorado la esperanza de vida. Si mejora la esperanza de vida quiere decir que nosotros en promedio vamos a vivir más de lo que vivieron nuestros antepasados colombianos. Con eso cerro la clase, por favor, muchachos. Tomen los apuntes, resalten las ideas principales de las páginas que les dejé en la cartilla, contesten el cuestionario que les dejé. En caso de que tengan alguna duda a lo largo de esta semana, de estos días, por favor, pueden dejar las preguntas en los comentarios del blog. Pueden enviarlo por medio de mensaje de plataforma Sistema 1. ¿Listo? Octavo, cualquier cosa se comunican conmigo.